Hola, muy buenas. Hola, doctora, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bartolomé, ¿verdad? Sí, Bartolomé. Pues cuéntame, Bartolomé. Pues hace meses tuve una fractura en la pierna izquierda conduciendo con el taxi y bueno, pues ahora que ya estoy bien y me he incorporado al trabajo, pues me han empezado unos dolores tremendos en la pierna. ¿Te duele mucho? Mucho, mucho. ¿Y has sido riguroso con el reposo? Con el reposo fui súper riguroso. Es más, soy autónomo y lo llevaba fatal porque el no trabajar suponía no llevar dinero a casa. Fue horrible. Patricia acude al hospital con agotamiento general tras caminar y subir escaleras. Es fumadora desde hace unos años y ha decidido que es el momento de dejarlo. Subió por la escalera y... pues... que me agoto, me canso enseguida. Con cualquier esfuerzo pequeño, como subir la escalera o caminar un poquito más de la cuenta. El otro día venía con las bolsas del supermercado y me tuve que parar porque es que no podía, me costaba muchísimo trabajo respirar. Así que me estoy planteando dejar de fumar. ¿Cuánto fumas? Un paquete me puede durar un par de días de liar. Ahora, por ejemplo, admito que me quedé en paro y tengo un poquito más de ansiedad y fumo muchísimo más. Los cigarrillos no son la mejor compañía para la ansiedad. Ahí. Te duele aquí, ¿no? Sí, ahí. Y ahí. Y ahí también. Ya está. Sí. Sí. Pues mira, Bartolomé, vamos a hacerte unas radiografías, ¿de acuerdo? Me gustaría ver el estado de los huesos y sobre todo comprobar si tienes soldada ya la fractura. Muy importante, recordar las sesiones de fisioterapia, ¿de acuerdo? Y tienes que guardar reposo hasta que veamos cómo evoluciona la pierna. ¿Cómo que guardar reposo otra vez, sin conducir? Ya, pero es que te arriesgas a tener secuelas de por vida. Es que te pueden quedar problemas de movilidad y dolor crónico. Ya tengo los resultados de tu radiografía. ¿Y? Tienes un enfisema pulmonar y está provocado por el tabaco. ¿Y eso qué es? Mira, en concreto tienes una enfermedad que se llama EPOC. EPOC. Y es una enfermedad pulmonar obstructiva y además es crónica. Palacio, te traigo un nuevo informe para una rehabilitación. ¿Vale? ¿Qué tal, Bartolomé? ¿Cómo estás? Muy bien. Concienciado porque enseguida tengo que agarrar el volante y volver a conducir. Claro. Bueno, mira lo que me ha traído. ¿Quieres uno? No, muchas gracias. Ya he desayunado. Yo sé de un amigo mío que le encantarían. Pues a comer. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te ha ido con el tratamiento? Regular. ¿De verdad? Sí, no he sido capaz. La pastilla muy bien porque palía un poquito la ansiedad y eso sí lo hemos agradecido mi marido y yo, pero no he podido. ¿Qué ha pasado? Varón de 55 años, ha sufrido un accidente y presenta un Glasgow de 7. Vale, vamos para adentro. Vale. Te ha derivado Pepa, ¿verdad? Sí. Y me pasa que es que no consigo dejar de fumar y que conste que sé que no me viene bien. Tengo un enfisema pulmonar, o sea que es que no puedo fumar, que todo alrededor me está gritando que lo tengo que dejar, pero es que no soy capaz. Ya. Pero, ¿por qué te gusta tanto fumar? Pues porque me calma, me da tranquilidad. Esté donde esté yo, no sé, enciendo un cigarro y es como si estuviera en mi casa. Uy, unas rosquillas. Sí, es que ha estado mi mujer. La pobre se ha tenido que ir corriendo a trabajar. Pero Ya. Bueno, vengo con buenas noticias. ¿Ah, sí? Sí, el traumatismo no es grave, ¿vale? Así que todo se va a quedar en un pequeño susto. Menos mal. ¿No? Sí. Lo único que sí que te va a doler la cabeza un poquito durante unos días. Siempre y cuando, claro, esta vez sigas mis indicaciones. Sí, doctora, sí, la sigo. Ya lo veo. ¿Cómo es que has conducido teniendo la pierna tal y como estaba? Doctora, soy autónomo. Si no trabajo, no entra dinero en casa. No me queda más remedio. ¿Qué pasa? Que la pierna me duele y cada vez me va doliendo más. Y al pisar el embrague me di un calambrazo, solté, el coche traqueteó y por evitar que me diera el coche de detrás, di un volantazo y me lo di con otro coche. Pues soy fumadora y sencillamente no me imagino la vida sin fumar. Me parecería, yo qué sé, más gris. Es que no sé cómo vivir con la sensación de que algo te falta. ¿Me explico? Chicos, ¿qué creéis que tenéis todos en común?
Bueno, yo creo que aquí cada uno de nosotros somos adictos a una cosa diferente. Exacto. ¿Pero qué más? ¿No? A ver, Paula, Dime. ¿has probado alguna vez la cocaína como Ramón? No, Por lo tanto, puedes vivir sin ella. perfectamente. Bien. Miguel, ¿eres fumador? No, Entonces, ¿te sientes perdido si después de comer no te fumas ese cigarrito? la verdad es que el olor a tabaco me da asco. Pero ahora me fumaría un cartón. A ver, lo que quiero decir con esto es que da igual que seamos adictos a las compras, al juego o a cualquier tipo de drogas, porque todas las adicciones tienen lo mismo en común. Que me ha gustado la experiencia, me ha parecido... Claro. Me sorprendí muchísimo ser la única fumadora. Pues no te preocupes, que de esto se sale también, así que para mañana ya sabes, piensa en por qué empezaste a fumar. Sí, eso es fácil. Pues muchas gracias por venir y mucho ánimo, Sí. Patricia. Hemos visto que tienes una atrofia muscular diabética, o también conocida como el síndrome de Bruns-Garland. Esto se caracteriza por un intenso dolor asociado a déficit motor y por la atrofia muscular del miembro afectado. Es decir, que por esa razón es por lo que te está doliendo la pierna, no por la fractura. Lo cierto es que sí que es crónico, ¿vale? Pero tranquilo, porque en el momento en el que hagas ejercicio físico, cambies la dieta y yo te ponga un tratamiento farmacológico a base de analgésicos, corticosteroides y antidiabéticos orales, ya verás cómo te vas a sentir bastante bien. Pero ¿cuánto de bien, doctora? Pues mira, como mínimo, igual que antes. Igual que antes. Sí. Patricia, ¿qué tal te han ido estos días? Regular. Lo he intentado, Sandra, pero he vuelto a fumar. Bueno, a ver, esto es un proceso... ¿Estás bien? A ver, Patricia, yo no quiero que lo dejes porque esto es un proceso complicado, pero lo vamos a conseguir. Estamos aquí para ayudarte. A ver, cuéntame, ¿cómo empezaste a fumar? Cuando me vine, yo estaba frita por salir de casa de mis padres, la verdad. Ya. Quería tener un poquito de libertad, la relación con ellos no era todo lo buena que tenía que ser. Y cuando me vine pensando que me iba a comer el mundo, y al principio no lograba hablar con nadie, con la única persona con la que sí entablé una amistad con mi compañera de piso, que hoy por hoy es de mis mejores amigas. Sí. Y fumaba. Y recuerdo un día que llegué, yo no había dormido nada, y me dijo, tranquila, fúmate un cigarro. Y lo acepté, me lo fumé. Patricia, es normal que empezaras a fumar porque el fumar para nosotros es un signo de madurez. Es como decir, yo tengo el control de mi propia vida y también de hacerme daño si quiero. Digamos que es un rito que adquiriste para afrontar la vida y para compensar esa falta emocional de tus padres. Además, era una forma de acercarte a esa nueva amiga. Pero Sandra, yo ahora, yo qué sé, tengo mi familia, estoy casada, eso queda muy atrás. Yo ahora estoy bien y sigo fumando. Pero a lo mejor todavía sigues siendo esa chica joven que se siente sola y por eso a lo mejor no has dejado de fumar. Alejandra, espera. Bartolomé, Hombre, doctora, que vengo a despedirme. pues venía a dejarle esto. ¿Para mí? Sí, estoy súper agradecido por todo lo que ha hecho y me han prometido en la pastelería que eran rosquillas para diabéticos. ¿En serio? Sí. Pues muchísimas gracias, Bartolomé. De verdad, no tenías por qué. Pero bueno, espero que no te hayas comprado ninguna para ti. No, estoy tan concienciado. Le he prometido a mi mujer, me he prometido a mí mismo que no voy a volver a caer en eso. Tanto es así que nos hemos cogido un libro de recetas para aprender a fabricar nuestras propias rosquillas. ¿De verdad? Sí, de verdad. Estamos súper concienciados. Muy bien, muy bien. Además es que ya verás que hay un montón de cosas que puedes seguir comiendo. Ya lo Sí. verás. Oye, ¿lo has envuelto tú? Sí. Se nota, ¿no? Bueno, lo he hecho un poquito así, perdón. Pero bueno, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás? Bueno, estoy hecho, vamos, tan concienciado que dentro de unos meses, vamos, me van a haber hecho un figurín ya por aquí. Venga, Te acompaño muchas a la gracias. puerta. Gracias, doctora. Adiós. Hasta luego.